El mastir dice así, una vez que yo baje, le voy a pedir, invitar a los músicos que me acompañan a bajar también, obviamente. Dice, el día octavo será restricción para ustedes en el que no podrán realizar ningún trabajo. Deberán ofrecer como ofrenda olá, como ofrenda de fuego, de aroma agradable a Yahvé, un novillo, un carnero, 7 corderos menores de 1 año, sin defecto. Además deberán hacer las ofrendas minjá y de vino por el novillo, el carnero y los corderos, según fuera prescripto. Y también un chivo como ofrenda hatat, en adición a la ofrenda olá diaria, junto con su ofrenda minjá y su ofrenda de vino. Esas deben ofrendar a Yahvé en las festividades de ustedes, en adición a sus ofrendas en cumplimiento de promesas o como ofrendas voluntarias, ya sean ofrendas olá, ofrenda minjá, ofrenda de vino, ofrenda shelamín de paz. Mientras Sandra ya se ubica acá, yo le pongo cómoda el lugar. Yo quiero declarar que 2 cosas. Esto se hace para refuá Shelemá de justamente Noa Quesada, su papá Juan Gonzalo Quesada, Cristina García, es lo que hasta ahora la gente me pidió, y por supuesto los embarazos, siempre estamos en triada con los embarazos. Vanina, Marianela Gili y Milagros Guerrero. Vanina, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto quedará? 10 semanas queda. O sea que en 10 semanas, cuando nazca la nena de Vanina, alguna de las que está acá estará ocupando el lugar de Vanina. Aplaudimos eso, ¿sí? Y una cosa más, Matías. Acabo de leer un mastir que hace 9 meses atrás, hablando de embarazos, en la tierra de Israel llevó a un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ese mastir habla de el último gran día, el 8º día de Sukkot. Y aproximadamente hace 9 meses atrás, el 7 de octubre, cuando nosotros estábamos con el último gran día acá, ustedes saben, como lo habló la maestra hoy en el aula, que pasó lo que sabemos que pasó. Gente que supuestamente con celo a el nombre de un Dios, atacó a gente que debería estar con celo al nombre de nuestro Dios y matar en el nombre de Dios sin que Dios le haya prestado su celo es medio jorobado el asunto. Pero lo vamos a hacer, quizás hoy acá, rompiendo eso, porque todavía no es el tiempo que haya una guerra mundial. Todavía hay mucha gente que salvar, no sé si lo entiende. Ya está todo listo, hoy lo vimos, la tierra está lista, pero todavía no es el tiempo. Y se vienen tiempos complicados. Mañana Venezuela tiene un tremendo día de sufragio donde de nuevo la ultraderecha seguro ganará. Pero más allá de las elecciones de las 70 naciones que están en elección este año, ya varias lo han entrado, donde se está viendo que mujeres van ganando, otro tema, nosotros estamos acá como la mujer mística. Somos la Israel que Él viene a buscar. ¿Quién quiere ser más purificado? Entonces, aquí va a sonar la voz del Señor. Músicos, cantantes, bajamos. Shabbat Shalom. ¿Cómo están? ¿Han pasado un buen Shabbat? ¿Sí? Bueno, la Haftará de hoy es en Jeremías capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Así que capítulo 1 de Jeremías hasta el capítulo 2, versículo 3. Realmente muy, muy interesante toda esta Haftará y toda esta para allá que hemos tenido con tantas cosas y con tantas enseñanzas, sumado a esta semana del ayuno y estos 21 días, ¿no? Tremendo todo el tiempo que se viene. Y hay una frase que siempre decíamos cuando yo pastoreaba, pero creo que realmente lo mejor está por venir, ¿sí? Así que, si ustedes me lo permiten, díganle al que está al lado, lo mejor está por venir. Después de todo lo que estamos escuchando, aprendiendo y viviendo, yo creo que lo mejor está por venir. Así que, amén. Bien, vamos a Jeremías capítulo 1. Lo he tomado desde la versión Reina Valera porque si lo leía de la Torá Emet, eran muy difíciles los nombres para pronunciarlos. Y me pareció como que estamos más acostumbrados a escuchar este capítulo en la Reina Valera y realmente con todo mi corazón anhelo que podamos llevarnos hoy de esta Haftará una conexión que nos
nos llene el corazón y nos saque por ahí los temores. Ya van a ver por qué les digo eso. Y que nuestro templo, como dijo hoy día el apóstol, nuestro templo no sea un atajo para vanidades, sino que nuestro templo sea realmente lo que tiene que ser en esta sociedad en la que nos toca vivir. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. ¿Podemos repetir ese nombre, Hilcías? ¿Lo repetimos? Hilcías. Vayan acordándose de esos nombres. De los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra del Eterno que le vino en los días de Josías. Repitamos ahí. Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén en el mes 5. ¿En qué mes? Estamos cerquita de eso, ¿no? Sí. Bien. Vino pues palabra del Eterno a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Eterno: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Eterno. Y extendió el Eterno su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Eterno: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Eterno vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra del Eterno por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor: del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Eterno, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahvé. Estamos, amén, amén.
Estamos en presencia de otro varón celoso por el propósito, ¿sí? Otro varón llamado por el Eterno para que el celo de él se manifieste. Y saben que no me tocaba a mí esta para allá, esta Haftará. Le tocaba a mi esposo y a mitad de la semana hicimos un cambio, un enroque, como dice los que juegan al ajedrez. Y él me ayudó en esta introducción que les quiero leer, porque me parece muy importante, porque él se estaba preparando justamente para Pinhas, pero con la otra conexión. Así que se los quiero leer porque realmente viene para que nos introduzcamos en esta Haftará. A lo largo del tiempo, en todo el rodaje que se da a través de las Escrituras, Dios siempre utilizó personas claves, hombres y mujeres puntuales. Hoy, esta semana lo vimos, ¿no es cierto? Mujeres y hombres puntuales. Muchas mujeres en esta para allá, como decía hoy día el apóstol. Revolucionarios, transformadores, restauradores, reformistas. Hombres que, como decía una vieja canción que a veces cantamos, hacedores de historia, ¿no es cierto? Hoy día la podríamos cantar esa. Aparecen en la historia como agentes de salvación para poner remedio donde hay enfermedad. Y creamos que hoy, con el cierre de esta para allá, se me hace lío con la para allá, la Haftará, va a haber sanidad, ¿sí? Yo lo creo, amén. Entonces, para poner remedio donde hay enfermedad, una cura para el dolor, orden donde reina el caos, porque ya vamos a ver acá en Jeremías, yo me puse a investigar un poco hacia atrás, por eso les hice repetir Josías, les hice repetir Hilcías, recuerden esos nombres, porque estaban en un tiempo de mucho caos. A menudo encontramos que Dios utiliza personajes de carácter incisivo y disruptivo, ¿sí? Díganme si Pinhas no hizo algo disruptivo. Toma personas ignoradas para el común de la gente que probablemente pasen desapercibidas por la sociedad, pero que Dios las conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿No le dijo eso a Jeremías? Y desde el vientre ya los tiene santificados y separados para su obra. Personas que se tomaron en serio la palabra de Dios. Los canai que decíamos hoy. Los celosos seguidores del propósito de Dios. Realmente anhelo que todos, ninguno de los que estamos acá adentro y nuestros hermanos en Chile, nuestros hermanos que nos escuchan de otros países, todos nos podamos levantar en ese celo del propósito de Dios. Y que todos los días oremos y le roguemos al Eterno que con su Espíritu Santo nos pueda levantar en ese propósito por el cual vinimos, que se nos caigan las vendas y que estos 21 días sean 21 días para hacer que nuestro templo ya no sea un atajo para vanidades. Saben que todos los días y las semanas revisamos con mi esposo lo mismo y decimos, ¿por qué el Eterno no se manifiesta como hace unos años atrás? Como hace un siglo atrás. ¿Por qué no estamos viendo todo eso? Pero porque nuestro templo lo hemos convertido en ese atajo de vanidades. Y si revisamos un poquito de esta para allá, de esta semana hablamos de censo, hablamos de repartición de tierra, de esas hijas que reclamaban su herencia, de Moshe que observó de lejos la tierra prometida, de Josué que lo ungen para reemplazar a Moshe, de las ofrendas y de las fiestas. Y si ustedes ven, esta para allá viene como cuando les hablé en la otra Haftará. Esta para allá también es como que empieza un paréntesis en Bat Midbar cuando empezamos y ponemos un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque Bat Midbar empieza con censo y esta para allá también tiene censo, ¿no es cierto? ¿Y para qué es eso? Esta mañana yo lo escuchaba al apóstol que decía que Dios siempre censaba por amor, porque siempre nos está mirando. Qué bonita esa palabra. Entonces, este libro comienza con un censo de apertura, pero termina con un censo de cierre. Y hemos estado moviéndonos en una para allá de mucha trascendencia, porque nos habla de presente, de pasado,
de futuro. Y la verdad que me encontré en un momento en esta para allá donde podés ver claramente la paga del pecado, que es la muerte, ¿no es cierto? Ha habido mucha muerte también a lo largo de este libro de Bamidbar. Me fijé un poquito en los números. Shimón, cuando empieza, en el primer censo tenía 59.300 personas, pero en este censo, Shimón había bajado su número a 22.200. Qué triste, ¿no? Qué fuerte es ver en números plasmado la muerte que viene por la paga de ese pecado. Pero bueno, nosotros nos fijamos en estos personajes, pero también nos tenemos que fijar en este personaje, en este templo, que somos cada uno de nosotros, para ver cuánta muerte nos está alcanzando o cuánta vida queremos que nos alcance a nosotros. Pero ahí mismo, entre medio de todas estas historias, teníamos a esa mujer Seraj y tenemos a Pinjas. Los fieles, los que se hicieron trascendentes, los que cambiaron hasta su genética. Porque esta mujer, no sé cuántos años vivió esta mañana, el apóstol decía que debe haber vivido más años que Matusalén, y sí, porque si nos ponemos a contar. Y el otro varón, Pinjas, un varón eterno, un varón que no vio muerte. Qué bueno que es cuando nosotros podemos entender que todas estas palabras semanales que tenemos, todas estas para allá, lo único que están intentando justamente hacernos gente longeva, gente de eternidad, gente que sea celosa de un propósito. Y más adelante dice que encontramos esa unción de transferencia de Josué a Moshe, que yo quiero compararla con una transferencia que hubo acá, Hilcías a Jeremías. Porque ese varón que nombran acá, ¿sí? Josías, Hilcías fue sacerdote en tiempos de Josías, del rey Josías. Y ya les voy a contar porque está muy interesante la historia, pero quiero seguir un poquito más para concluir acá que la visión también que había en esta para allá era una visión de futuro, de un fuerte liderazgo que se tenía que remontar, tenía que agarrar y tomar Josué para que el pueblo siempre mantuviese su servicio al Eterno. Pero, como siempre y como un círculo así, porque la historia va dando vueltas, ¿no? Viene la degradación y la devaluación de ese liderazgo. Y entonces es cuando quiero tomar acá esta parte donde habla de estos personajes, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Vino palabra del Eterno que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le quiero contar que en los tiempos del rey Josías habían sucedido cosas ya terribles. Ya el culto al Eterno estaba totalmente derribado. Estaban ya próximos a que viniera la destrucción ya y que Babilonia tomara el lugar que tomó. La cuestión que Josías, que empezó a reinar a los 8 años, eso me llamó mucho la atención, no tan pequeño, 8 años, dice que empezó a dar órdenes de esta palabra que yo les anoté acá, dice, reparar las grietas de la casa. Le dijo a Hilcías, al sacerdote, juntá a los varones, juntá el dinero que trajo el pueblo, porque vas a reparar las grietas de la casa. Ustedes llévenlo a su vida, yo lo he tratado de llevar a mi vida esto. Y dice que cuando estaban ahí, en todo el caos que vivía Judá en ese momento, y él manda a reparar, el sacerdote Hilcías, papá de Jeremías, atención, transferencia, ¿no? Como decíamos, de Josué, de Moshe a Josué, y acá de un papá sacerdote a un hijo profeta, fue Hilcías el que, entre medio de toda esa destrucción y de lo que estaban arreglando, encontró el rollo de la Torá. Inmediatamente dice que lo tomó, se lo llevó al escriba, y el escriba inmediatamente se fue al rey y juntos
leyeron el libro de la Torá. Inmediatamente Josías actuó rápido, ¿sí? Rápido. Y empezó a leer y se dio cuenta que hacía años que no celebraban un Pesaj. Si no celebraban un Pesaj, no celebraban el resto de las fiestas. Así que miren a dónde se había ido esta gente que acá en Pinjás había recibido la Torá, había recibido tantas cosas, había conocido tanto el milagro del Eterno, pero cómo de generación a generación se fue perdiendo y se olvidó lo más importante, su contrato matrimonial. Se había olvidado, se olvidó de la Torá, pero Josías hizo reparar las grietas. Y cuando uno se dedica a reparar grietas, encuentra que ya no van a haber filtraciones, ni va a entrar el enemigo por donde a él se le dé la gana. Así que tomemos esta palabra hoy, que podamos reparar estos 21 días. Son muy importantes y los hemos empezado en comunidad, hemos hecho un ayuno en comunidad, nos hemos acompañado y yo creo que se vienen tiempos mejores, pero tomemos conciencia de estas cosas que semana a semana vamos recibiendo. Hilcías, sacerdocio, yo lo comparaba con Pinjás, que también ejerció el sacerdocio por un acto fuera de serie, ¿sí? Yo creo que haber encontrado la Torá en ese tiempo de tanta confusión era un acto fuera de serie. Un sacerdocio bien ejercido siempre se direcciona hacia la Torá y te llevará hacia ella. Ejerzamos todos los días un sacerdocio en justicia, con celo de propósito, porque siempre eso nos vamos a asegurar que vamos a estar en Torá, que vamos a estar seguros, que vamos a estar cubiertos, que nuestro andar va a ser derecho, adelante y hacia arriba. Y nos encontramos acá más abajo con Jeremías. No es casualidad, ¿no?, que fuera hijo de Hilcías, el sacerdote que encontró el rollo. A Jeremías se le reveló la palabra porque tenía un padre que ejerció bien su sacerdocio. Así que también planteemos, no eso. A mí me pega mucho y me duele mucho, ¿no?, cuánto mal sacerdocio ejercí en otro tiempo, que hoy día no tengo hijos acá. Jeremías, un personaje cual Pinjás, puesto como un baluarte contra todo un sistema. ¿Y qué le dice el Eterno? Vos te ves solito, porque la verdad que se tuvo que levantar contra reyes, sacerdotes, con todo el sistema y aún contra el pueblo tuvo que actuar Jeremías. Pero él estaba con la asistencia celestial. Pinjás no fue igual, se tuvo que levantar también. Dice que lo veían pasar los líderes del pueblo y nadie dijo nada. Y él pasó a hacer lo que le tocaba hacer. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que todos los días nosotros también nos vemos en situaciones donde tenemos que pasar entre medio de un montón de gente para anunciar lo que nos toca anunciar, ¿sí? Así que quiero dejarles esta palabra que decía acá, me voy a poner los lentes porque no veo mucho. Dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, tomalo para vos. Dios te puede hacer, Dios nos hace una ciudad fortificada si reparamos las grietas, si dejamos estos 21 días que Él nos repare, que haga una obra en nosotros, que salgamos de ser ese templo con un atajo para las vanidades. Y dice acá, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. Y así hace el Señor con nosotros. Él está dispuesto para librarnos. Esta mañana hablábamos de esto, de la degradación espiritual. La degradación espiritual es que la iglesia, como decimos, la iglesia evangélica tradicional ha explicado mal la Torá y la ha aplicado mal. Directamente dijo, no existe más, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí con todo este conocimiento, con un factor importante que nos está llevando en este ayuno a la humildad, ¿sí? Dijimos que este ayuno de 21 días tiene que ser un tiempo que nos metamos adentro
y que busquemos la humildad. Aquí este varón Jeremías, que venía de un papá que era un sacerdote, que había encontrado el rollo de la Torá, pero aún así, y que había sido escogido, aún así se veía joven, se veía niño. Pero si uno, con todo lo que nosotros estamos aprendiendo, somos humildes y aprendemos a dar todo lo que tenemos, todo esto, ¿sí? La humildad va a resignificar todo lo que nosotros somos y lo que fuimos en nuestro tiempo y los errores que cometimos y muchas de las cosas que a veces nos planteamos. Pinhás tampoco pertenecía a la línea de los Coanín y por lo tanto estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, se armó de mucho valor arriesgando su vida sin aspiraciones a escalar y conseguir poder. Humildad, ¿no es cierto? Solo quiso vindicar la causa del Eterno y en recompensa, ¿qué hizo Dios? Le otorgó aquello que no había pedido y que muchos sí codiciaban, porque en Bamidbar no vimos a Korah, vimos a Sinri, hombres que quisieron y atentaron contra el poder, ¿sí? Contra el poder del Eterno. A menudo tendemos nosotros a menospreciarnos pensando que somos insignificantes ante los demás y nos vemos como Jeremías, como niños que no sabemos hablar. Mentira. Antes decíamos, mentira al diablo. Mentira, ¿sí? No se trata de que seamos elocuentes, ni de la elegancia, ni de la gracia, ni del conocimiento, ni si sé hablar mucho, si soy un buen orador, sino de un corazón dispuesto a recibir la palabra del Eterno, a respetarla y a ejecutarla. Gente canai, gente celosa, seguidora del propósito del Eterno. Y por último termino diciéndoles, y me llenó el corazón los dos últimos versículos, la fidelidad y el amor del Eterno por su novia. Qué bonito estos dos últimos versículos de Jeremías. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Acaso no está hablando de estos tiempos de Pinhás, de todo este libro de Bamidbar que hemos visto? Del amor de tu desposorio, ¿sí? El Señor se acuerda cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Eterno, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Eterno. ¿Qué dijo hoy el apóstol? Los enemigos no iban a poder disfrutar de la tierra, por más que los echaran, por más que los sacaran del lugar. Tu enemigo no va a poder disfrutar. Pero si vos andás y clamás y decís lo que Él te ha mandado hacer y sos un hombre que salís de vanidades tontas, de decir, algo charlábamos con mi esposo escuchando un gran predicador de otro tiempo y lo escuchábamos hablar, pero estaba hablando de las glorias pasadas, de las medallas. Yo digo, bueno, seguro que va a contar que ayer tuvo una campaña y volvió a sanar enfermos y no, todo lo hablaba hacia atrás. Pinhás ha sido una para allá que nos habló de presente, de pasado y nos está hablando de futuro, ¿no es cierto? Así hemos dicho. Seamos fieles porque el amor del Eterno por nosotros viene y viene pronto, ¿sí? Y acá dice, ¿cuánto celo tengo por mi propia esencia? ¿Cuánto celo mostró Pinhás? ¿Cuánto celo mostró Jeremías? Varones que no les importó pasar por el medio de un pueblo y de autoridades que sabían que le podían bajar la caña mal, pero cumplieron su propósito. Pensemos cada día cómo vivir para que todos también puedan vivir en plenitud. Y esta semana hablamos, ¿sí?, de ser los robots o de ser gente que vive en una comunidad que se preocupa por el resto. Así que los animo, mis hermanos, los amo y les doy gracias.